Hola y bienvenidos a Únete a nosotros, el podcast donde vamos a hablar de las sectas más peligrosas del mundo. En esta ocasión vamos a hablar de la familia, aunque tenemos que puntualizar que vamos a hablar de la familia de Charles Manson, porque sí, hubo más familias. Es más, en este podcast vamos a hablar de ellas, aunque, entiéndeme, son sectas macabras que se ponen el nombre de la familia para suavizar un poco sus actos terribles. Aunque a la familia de Manson también se le puso el nombre de las chicas de Manson, ya que casi todas eran mujeres. Para hablar de esta secta nos tenemos que situar en California, en la California de finales de los años 60. Vamos a navegar por medio del hipismo y del flower power, que quizás es una época que tenemos completamente idealizada, pero os aseguro que escondía muchísimos problemas sociales. Así que con todo esto no me enrollo más y comenzamos. Para hablar de esta secta tenemos que hablar de sus inicios y sobre todo de los inicios del fundador, de Charles Manson, quien es archiconocido. Charles Manson nació el 12 de noviembre de 1934. Su madre, Caitlin Maddox, fue educada en un ambiente intolerante. Resulta que a los 16 años comenzó a ejercer la prostitución, se cree por el ambiente tan ultracatólico que había en su casa. Quiero decir, si llevaba una falda un poco más corta de lo normal, le llamaban pues todo lo que te puedes imaginar. Charles Manson nació en el Hospital General de Cincinnati, en Ohio, y su nombre completo es Charles Miles Maddox. La cosa es que después de su nacimiento, su madre estuvo casada brevemente con un obrero que se llamaba William Manson y de allí salió su apellido. Existe el rumor de que la madre de Manson, Caitlin, vendió a su hijo por una jarra de cerveza. Realmente esto no lo he podido contrastar, no sé si es realmente cierto, pero Caitlin no quería para nada a su hijo. Pero es que no solamente le daba la espalda a su madre, sino que sus tíos y al final todas las figuras que tenía Charles en su infancia, todos los familiares cercanos, lo repudiaban. Como os he comentado, eran ultracatólicos y le llamaban bastardo. Así que con este caldo de cultivo de traumas infantiles, Charles Manson comenzó a delinquir con tan solo 12 años. Realmente con 12 años comenzó su periplo por los distintos reformatorios y luego más tarde encadenó con cárceles. Aunque en 1954 fue liberado con tan solo 19 años y se casó e incluso tuvo un hijo, más tarde volvió a la cárcel. Aunque cabe recalcar que Charles Manson salió de la cárcel años más tarde por un permiso, se volvió a casar porque según él estaba enamorado y ese matrimonio evidentemente estaba condenado al fracaso. Y es que llegó un momento en el que Charles Manson, o Charlie, quizás lo llama así durante este podcast, se sentía mejor encerrado que libre. Durante todos los años en los que él estuvo en la cárcel, aprendió a tocar la guitarra y se obsesionó con la música. Según él, y de esto hablaremos un poco más adelante, en las canciones de los Beatles, él encontraba mensajes secretos que solo él podía descifrar. Para marzo de 1967, ya con 31 años de edad, Manson fue liberado. Fue puesto en libertad. Para este momento había pasado más tiempo en cautiverio que en libertad. Resulta que se dice que cuando fue puesto en libertad esta vez, le rogó a los funcionarios de la cárcel poder quedarse en su celda, que no iba a molestar porque le daba pánico salir a la calle. Estaba tan acostumbrado a estar en su celda y relacionarse con los presos que no se atrevía a salir a la calle. Estamos, como ya os había dicho, a finales de los años 60, años del destape, de la comuna hippie y de la psicodelia. Aunque en realidad muchas de estas comunas eran chavales drogados hablando del amor libre, que lo que les pasaba en realidad es que no tenían cabida en la sociedad del momento. Manson entonces se instala en Haight-Ashbury, que es el barrio hippie de San Francisco por excelencia. Charles Manson sabía empatizar muy bien con la gente. Sabía que la gran mayoría de personas, como os estaba comentando antes, pues eran jóvenes que venían de familias desestructuradas y él solo, con una forma completamente genuina, comenzó a ejercer de padre. Además se hizo con un viejo autobús escolar, lo pintó de negro y comenzó a recorrer California hablando de paz, de amor, practicando el
libre y tomando muchas drogas. De esta manera, Charles Manson, o Charlie, que es como le llamaba prácticamente todo el mundo, comenzó a atraer a un grupo de seguidores pues a este autobús o al final al discurso que él daba. Aunque cabe recalcar que prácticamente todas eran mujeres jóvenes con desequilibrios emocionales y faltas de autoestima enormes. Además, estas primeras chicas funcionaban de pantalla para reclutar a otras, que también estaban exactamente igual emocionalmente desequilibradas. Una de las primeras seguidoras de Charles Manson fue Lynette Alice Fromm, pero él, Manson, le cambió el nombre más tarde a Squeaky. Esta chica sufrió muchísimos maltratos psicológicos en su casa debido a los cambios de actitud de su familia. Quiero decir, su padre, por ejemplo, le dejó de hablar durante muchísimo tiempo por una cosa ínfima. Esta chica al parecer se unió a una de estas comunas hippies, de estas que te prometían paz y amor y todo esto. Lo que pasa que cuando las comunas se quedaban sin dinero, pues entre otras cosas, estas chicas tenían que ejercer la prostitución. Sería así en la calle, tirada sin nada, cuando Manson encontró a Lynette y le dijo: vente conmigo, que esta es tu familia. Tiempo más tarde, tocando la guitarra en la casa de la playa de unos amigos, porque sí, Charles Manson tenía muchos amigos y aparte pues le convenía mucho tener amigos que tuvieran casa en la playa, acabó encontrando a Patricia Krenwinkel. Resulta que Patricia sufría de muy baja autoestima porque todo el mundo la consideraba una mujer muy fea. Debido a esto, ella había considerado hacerse monja. Sin embargo, la misma noche que se conocieron, Charlie y ella hicieron el amor. Él la sostuvo entre sus brazos y le dijo que no podía creer lo hermosa que era. Patricia se puso a llorar instantáneamente porque nadie jamás le había dicho algo así. De esta manera, una vez más, Charles Manson sabía dónde atacar. Ella se enamoró perdidamente de él e hizo por siempre lo que él le pidió. Otra de las incorporaciones de la familia de Charles Manson sería Susan Atkins. Ella era una chica súper popular, es más, capitaneaba el equipo de natación de su instituto, pero resulta que nunca se repuso de la muerte de su madre, que falleció por cáncer. Además, su padre era alcohólico y no se daba cuenta, o mejor dicho, permitía que el hermano mayor de Susan Atkins abusara de ella una y otra vez, y además los amigos de su hermano practicaban con ella para saber cómo hacerlo. Los problemas que tenía en casa evidentemente repercutieron en la escuela y todo esto hizo que un buen día Susan decidiera escaparse y pues vagar por las calles de San Francisco hasta que Charles la encontró. Y así Charles Manson reclutó un total de 18 chicas. Cabe recalcar que no todas eran reclutadas por él, sino que él mandaba a que las chicas buscaran a chicas que parecían débiles o que estuvieran solas para que se unieran a la familia. Charles les daba LSD, droga psicodélica, y marihuana constantemente mientras celebraban fiestas cada noche y recorrían California en su autobús escolar. Poco a poco se corrió la voz de un hombre que tenía un harén de mujeres que hacían lo que él quería. Charles quería droga, usaba a las chicas para seducir al camello. Charles quería ir a una fiesta, usaba a las chicas para seducir al anfitrión. Y aunque realmente vivían en un estado bastante lamentable, quiero decir, no tenían muchísimo dinero y se pasaban la vida vagando por todas partes, él siempre estaba dando pues esos mensajes de espiritualidad y de creerse superior a los demás, o sobre todo creyéndose superior a las personas que tenían una vida normal y corriente. Pero detrás de toda esa fachada de espiritualidad de pacotilla y creencias apocalípticas de las cuales vamos a hablar más adelante, se escondía el verdadero deseo de Charles Manson. Él quería ser un cantante de éxito, quería triunfar en la música y grabar su propio disco. Con todo esto nos plantamos a 1968. Resulta que para este momento Charles Manson ya comenzaba a mandar a sus chicas a recorrer diferentes puntos de California para captar a más personas, porque cuando una persona entraba nueva a la secta, que en ese momento todavía estaba en pañales, tenía que dar todos los bienes a la secta. De esto os voy a hablar un poquito más adelante, porque en este momento los roles todavía no estaban del todo fijados. Bueno, sí, Charles Manson aquí era el único que mandaba. Bueno, la cosa es que para 1968 dos de las chicas Manson estaban haciendo autostop
para volver al punto donde estaban todas las chicas reunidas pues con Charlie. Y mientras estas chicas estaban haciendo autostop, el destino quiso que pasara delante de ellas un chico en coche, quien era Dennis Wilson, quien era el cantante del grupo de música Beach Boys. Dennis Wilson se quedó completamente maravillado con esas dos chicas, las subió a su coche y se fueron juntos a la casa del cantante, donde probablemente tuvieron una noche de y drogas y todas esas cosas. Lo que pasa es que todo el rato que estuvieron estas chicas con Dennis Wilson estuvieron hablando de un tal mago que resultó ser Charles Manson, porque para ese momento le llamaban así, el mago. Dennis Wilson tuvo muchísima curiosidad y al día siguiente o varios días después se presentó donde estaban viviendo pues Charles Manson y varias chicas, que para ese momento era como una especie de casa abandonada porque ya no daba de sí ese autocar que tenían en un principio. Cuando Dennis Wilson puso el primer pie en esa choza zarrapastrosa donde estaban viviendo este grupo de personas, inmediatamente Manson se encargó de mandar a 12 de sus chicas a que pues complacieran a Wilson, a su nuevo invitado, y además le proveían constantemente alcohol y drogas, así que Wilson feliz. Se dice que Dennis Wilson no andaba demasiado bien en el grupo de Beach Boys, se sentía como un poco apartado y tenía algunos problemas, y pues el placer inmediato que le ofreció Charles Manson fue su perdición. La amistad entre Dennis Wilson y Charles Manson llegó a tal punto que Wilson acogió a toda la familia en su casa e incluso Wilson ayudó a Manson a componer algunas canciones e incluso a grabarlas. Lo que pasa es que la comuna de Manson no respetaba para absolutamente nada la propiedad privada de Wilson y cuando éste se tenía que ir a hacer giras o conciertos y todo esto, destrozaban la casa por completo. Se divertían revendiendo los muebles del propio Wilson, rompiendo pues todo, la vajilla, los cuadros, los muebles, absolutamente todo. No eran capaces ni siquiera de defecar y hacer pipí en un baño, sino que lo tenían que hacer ahí por medio. Y bueno, ya más adelante os voy a ir contando porque claro, es que pensar que todos entre todos estaban todo el día liados. ¿Qué pasaba? Que había muchísimas enfermedades e infecciones de transmisión sexual. O sea, Dennis Wilson tuvo que ir varias veces al hospital justamente por esto. Los daños que provocaron en la mansión de Wilson ascendieron a varios miles de dólares, pero él se sentía fatal simplemente pensando en echarlos y al final le era como incapaz. Aunque la familia de Manson no paraba de crecer más y más porque sus chicas no paraban de reclutar a más personas. Hasta que Susan Atkins, una de las personas más importantes dentro de la secta de Manson, dio el aviso de que conoció un viejo rancho que estaba completamente desatendido por su propietario, quien era un octogenario que era prácticamente ciego y que podía estar haciendo buenas migas con él para que toda la familia se instalara, para que él les permitiera, mejor dicho, que toda la familia se instalara dentro de este rancho. El dueño de este rancho era George Spann, que ya os había comentado, pues que está prácticamente ciego y que el pobre pues no podía hacer muchas cosas por sí mismo. La cosa es que este rancho sirvió como decorado para alguno de los primeros episodios de Bonanza, de la película El Zorro y la película del Duelo al Sol y bueno, prácticamente casi todas las películas que tenían que ver con esta temática de western. Charles lo que hizo para convencer a George Spann para que les dejara permanecer en este rancho era pues que las chicas le dieran todas las atenciones que el hombre quería. Sería entonces cuando la familia se instala en este rancho, cuando las normas de la secta se instauran. Lo más atrayente que percibía la gente que visitaba el rancho por las fiestas que se hacían, las fiestas que hacía Charles Manson todas las noches, o la gente que se unía a la secta, era esa aparente libertad sexual que gozaba todo el grupo. Pero realmente era aparente, porque realmente esta promiscuidad tenía que pasar primero por Manson. O sea, no había un solo coito, digamos,
que no pasara por la aprobación de Manson. Era una ley no escrita. Realmente había muchísimas leyes no escritas. En el rancho no había ni relojes ni calendarios y solamente tenían permitido escuchar el grupo Moody Blues, los Beatles o por supuesto la música que componía Manson. Y como ya os había comentado antes, las nuevas incorporaciones solamente podían permanecer en la secta, en la familia, si entregaban todas sus posesiones. Su máxima era el sometimiento del ego. No había un yo, sino un nosotros. Si tenemos el don de dar la vida, también nos corresponde el privilegio de tomarla, les decía Charlie, y después agregaba para ponerles a prueba: ¿me amáis lo suficiente? ¿Seríais mi dedo en la mano? ¿Moriríais por mí? ¿Querríais ser yo? Y como os había comentado hace un momento, tampoco utilizaban preservativos jamás, contagiándose alegremente un montón de enfermedades e infecciones sexuales y pues tenían muchísimos embarazos. Nunca, jamás visitaban a los médicos, eran las propias mujeres que asistían a los partos. De esta forma la familia seguía creciendo y no porque captaran a nuevos miembros, sino porque tenían más hijos. Todos eran madres e hijos de todos, quiero decir, no porque yo hubiera parido este niño lo cuidaba solo yo, sino que todas eran madres. De esta forma a los niños no se les negaba nada, quiero decir, fumaban hierba, tomaban ácido, o sea, drogas, y si querían participaban incluso en las orgías, o sea, muy heavy. Para este momento, dentro de la familia, dentro de la secta, ya había personas que eran realmente importantes para Manson. Uno de ellos fue una nueva incorporación, quien era Tex Watson. Tex era un joven deportista de una universidad cercana que se había visto envuelto en la familia, había conocido lo que era el placer inmediato y se había quedado completamente prendado. Era, por cierto, la mano derecha de Manson. Otra de las nuevas incorporaciones era Linda Kasabian, una de las personas más importantes para después de lo que sucedió con la familia Manson. Luego os diré por qué. Resulta que ella era la única que sabía conducir y la única que tenía coche. Se unió casi de las últimas a la secta y fue captada por Gypsy, otra de las chicas Manson. Tenía una bebé llamada Tania y también estaba casada, pero su marido era un borracho que no le hacía ningún tipo de caso. Otras nuevas incorporaciones muy importantes en las sectas serían Sandra Booth, Leslie Van Houten, Steve Grogan, Bruce David y Bobby Bisuley. Para finales de 1968, principios de 1969, Manson comienza a delirar cada vez más en sus mensajes. Y es que hay una cosa que yo todavía no os he contado. Charles Manson era profundamente racista. Esto lo había heredado él de su familia cuando era muy pequeño, porque al principio os he contado que la familia de Charles Manson era profundamente religiosa y a la vez racista, aunque esto no justifica nada de lo que hizo después. Resulta que la familia, el rancho Spam, se le comienza a quedar corto y acaban encontrando otro rancho abandonado. En este nuevo rancho, evidentemente, continuaron las fiestas infinitas, el y la droga, pero Manson comenzó a perfilar mucho más su mensaje. Resulta que un día vio por la calle una pareja compuesta por un hombre negro y una mujer blanca, y esto a él como que le explotó la cabeza. Era una cosa que no podía permitir por el racismo que tenía interiorizado, pero es que además comenzó a hablar sobre una guerra civil entre gente blanca y gente negra. Él dijo que en un principio la gente negra ganaría porque eran más, sobre todo en su mayoría afroamericanos. Pero la familia Manson serían los únicos supervivientes, porque los afroamericanos acabarían con prácticamente toda la gente blanca. Y serían ellos mismos, o sea, la familia, quienes tendrían la misión más adelante de acabar con todos los negros y someterlos. O sea, este señor estaba fatal. Mientras más hablaba de estas profecías, más se lo creía y más partícipes hacía la familia de todo esto. Así pues, le llamaban Jesucristo, Mesías, el mago, pero también le llamaban Satán, Anticristo y un montón de nombres completamente
completamente contradictorios, pero que se trataban de alabar la figura de Charles Manson. Además, para 1968 los Beatles lanzaron su álbum Blanco y ahí Charles Manson sintió que había encontrado su Biblia. Este álbum, según él, estaba repleto de claves ocultas que solamente él podía descifrar. Además, hay una canción que se llama Peggy's, o sea, cerdos, que según él es una revelación de esta guerra santa entre blancos y negros. Y esta guerra santa, por cierto, se iba a llamar Helter Skelter, que es el título de otra de las canciones de este álbum Blanco de los Beatles. Para inicios de 1969, los delirios de Charles Manson eran tales que comenzó a crear mapas tácticos para cuando comenzara la guerra de blancos y negros poder escapar de lo que él tenía en su cabeza que iba a ocurrir en esta guerra civil, quiero decir. Pero una vez más, estos delirios que tenía Charlie solamente estaban opacando las ganas que tenía este hombre de ser una estrella. Lo que pasa es que sus contactos y su popularidad cada vez eran mayores y por esto comenzó a conocer más y más gente de la industria de la música. Sería así como conocería al productor Terry Melcher. Terry Melcher era un productor de 26 años, hijo de Doris Day, que tenía, la verdad, algunos éxitos en sus espaldas, como el grupo The Bears. En un principio, Manson no sabía quién era esta persona, pero cuando se enteró que Terry Melcher era un productor que tenía bastante éxito, quiso ser su amigo. Lo que pasa es que Terry Melcher pues tenía cierta fama y pues no se impresionaba con cualquier cosa. Es más, a Terry Melcher no le impresionó para nada todas las chicas de Manson, ni su droga, ni absolutamente nada. Aún así, Charlie siguió picando piedra e intentó hacer 2 audiciones, realmente 3 audiciones para Terry Melcher para ver si él le producía un disco. La primera audición sería en el rancho donde estaba viviendo la familia, la segunda audición sería en la casa donde estaba viviendo Terry Melcher, que era en Cielo Drive, quedaros con esto porque es súper importante, y la tercera audición tenía una vez más que ser en el rancho de la familia, pero Terry Melcher no se presentó. Y como te puedes imaginar, esto hizo que Charles se sintiera completamente humillado e insultado. Y esto él no lo iba a permitir. La obsesión de Charles Manson por Terry Melcher era enfermiza. No paraba de llamarle, de escribirle y de presentarse en su casa. Lo que pasa es que el productor pues se cansó o estaba aburrido ya de Cielo Drive y se cambió de casa a una nueva mansión en Malibú. Pero esto Charles no lo sabía. Cielo Drive es una especie de urbanización donde vivía la gente más importante de Hollywood. Un buen día, Charlie y Tex, o sea, su mano derecha, se presentaron en la casa de Cielo Drive, esperando que quien abriera la puerta fuera Terry Melcher o alguno de sus secuaces. Sin embargo, se dieron cuenta de que él ya no estaba, que se había marchado, y los nuevos propietarios eran Sharon Tate y Roman Polanski. Ella, Sharon Tate, era la actriz del momento, más bien por su belleza que por su interpretación, cabe decir. Y Roman Polanski, pues el controvertido director de cine. Ellos dos se casaron el 20 de enero de 1968 y realmente fue Sharon Tate quien eligió vivir en Cielo Drive porque a ella le encantaba vivir en casas grandes frente a la preferencia de Roman Polanski, que le gustaban los pisos pequeños. Cuando la pareja se instala en Cielo Drive, Sharon estaba embarazada. En un principio no se lo quería decir a Roman, porque resulta que el doctor que llevó el embarazo de Sharon Tate le dijo que fue un absoluto milagro que ella se hubiera quedado embarazada, porque llevaba DIU. Esto yo no lo sabía y me he dado cuenta de la investigación, me he quedado a cuadros. Además, según cuentan, la relación entre Roman Polanski y Sharon era lo que hoy denominaríamos pareja abierta o relación abierta. Esta casa de Cielo Drive incluía un jardín precioso, una piscina y una habitación de más, aparte de todas las que tenían, porque esta casa es enorme, donde Sharon Tate quería que viviera la nani que iba a cuidar de su bebé. Resulta que era una nani británica que ella se había encaprichado de ella
porque, según decía, sus ojos transmitían bondad. En el alquiler de esta imponente casa debían de tolerar una pequeña casita de invitados en la parte trasera de la propiedad, que la ocupaba un conserje de 19 años que se llamaba William Garretson. Sharon y Roman firmaron el contrato de alquiler el 12 de febrero de 1969 y con él, sin saberlo, también firmaron su sentencia de muerte. Y además cabe decir que la disfrutaron muy poco tiempo, porque cuando firmaron este contrato de arrendamiento, Sharon tuvo que seguir grabando una comedia que estaba en medio de grabación, que era 12+1, y Roman volaba constantemente a Londres para grabar su última película. Pero antes de seguir con Sharon y con Roman, vamos a volver una vez más a la familia. Resulta que para este momento, ya estamos a principios de 1969, la familia de Manson estaba completamente desbocada. Resulta que cada vez estaban teniendo más hijos. Manson acababa de tener su cuarto hijo, esta vez con Susan Atkins, que como ya os he dicho, todos los hijos eran de todos. Quiero decir, era un hijo que había tenido él, pero era parte de la comuna. Además, se estaban quedando sin recursos. Hay que recordar que al principio, quien entraba nuevo a la familia traía su propio dinero y lo entregaba a la familia, a la comuna, pero en este momento no estaba entrando nadie nuevo, así que cada vez tenían menos y menos recursos. Y entre medio tenemos que recordar que Manson estaba completamente decepcionado porque sentía que sus amigos le traicionaron, sus amigos, en este caso Terry Melcher, porque no quiso producirle ninguna canción. Así que esto hizo que sus delirios con el Helter Skelter cada vez fueran mayores, tuviera más rabia contenida y mandó a sus súbditos a robar y a vandalizar todo lo que pudieran. Así fue como cierto día Charlie le dijo a su mano derecha, a Tex, que tenía que ir a buscar dinero. Y lo que hizo Tex es hablar con un traficante, quien era Crowe. Vernon Crowe era un traficante negro que además tenía bastante dinero y tenía casas por distintas partes de California. Tex intentó estafar a Crowe, a este traficante, y este tío dijo, no, por aquí no paso. Así que tuvieron un buen encontronazo. Tex entonces fue corriendo a contárselo a Manson y Manson se presentó en uno de los apartamentos de Crowe para intentar relajar las cosas. El problema es que Manson no sabía cómo era Crowe físicamente porque todo esto se le había contado Tex. Así que Manson se presenta en un apartamento donde él cree que vive Crowe, llama a la puerta, sale un señor que es negro y Manson acaba disparando a quemarropa. Este hombre se desploma y Manson lo da por muerto y evidentemente huye. La cosa es que al día siguiente en los telediarios emiten una noticia de que han encontrado el cadáver de un hombre que formaba parte de los Pantera Negra. Para quien no lo sepa, los Pantera Negra fue una organización creada para la autodefensa y la supervivencia de los miembros de la comunidad negra. Realmente a Bernard Crowe, o sea, este señor del cual os estoy hablando, no le pasó nada porque lo que había ocurrido es que Manson se equivocó de persona y mató a otro. Sin embargo, esto sirvió a Manson, le sirvió a él para comenzar a mentalizarse sobre esta supuesta guerra entre negros y blancos, porque él, por supuesto, seguía con este rucu en la cabeza. Pero esta muerte sería muy importante para Manson porque sería la primera persona que la familia había matado. Y es que enseguida vendría una segunda. ¿Quién fue Gary Goodman? Este hombre era otro camello que se hizo amigo de Manson. Manson se pensaba que este tipo tenía mucho dinero, pero era mentira. La cosa es que empezaron a juntarse porque este señor tenía una casa que estaba bastante bien, pero finalmente el 25 de julio de 1969 Manson mandó a Susan Atkins y a Bobby Dusoleil para amedrentarlo y quitarle ese dinero que Manson se pensaba que tenía este señor, porque este señor, mucho dinero no es que tuviera. Lo que hicieron estos dos, tanto Susan Atkins como Bobby, fue atar y torturar a Gary Hitman y evidentemente preguntarle una y otra vez dónde estaba todo su dinero, pero Gary Hitman no tenía ni idea de ese dinero porque esto todo era una invención de Manson. Manson, intentando que Gary Hitman confesara, le cortó una oreja y finalmente, para rematarlo todo, Bobby Dusoleil lo asesinó de varias puñaladas. Y después de esto pintaron con la sangre
de Hitman, Peggy's en la pared. Que, si os acordáis, Peggy's es cerdos en inglés y es uno de los títulos del álbum blanco de los Beatles. O sea, el álbum que Manson creía que era su Biblia y que era donde decía o anunciaba el Helter Skelter. Para este momento, si os dais cuenta, Manson ya estaba instruyendo a sus acólitos en el arte de la violencia. Ahora solo hacía falta hacer desaparecer esta fina línea entre robar y pues hacer cosas tales como eso, ¿no? Pues como robar o vandalizar y pues violencia, matar. Además, como ya os he estado contando, todas las noches Manson celebraba pues reuniones donde practicaban sexo y tomaban LSD, pero se dice que todos tomaban menos él, o al menos él tomaba lo justo para mantenerse lúcido y ser él quien daba el mensaje a sus acólitos. El asesinato de Hitman, del chico este que os acabo de contar, que Manson pensaba que tenía muchísimo dinero, llamó mucho la atención tanto en la ciudad como de la investigación policial y al parecer alguien lo vio, alguien vio a Bobby Beausoleil acabar con la vida de Hitman. La cosa es que la policía lo acaba deteniendo y esto enfada muchísimo a Manson. Entonces Manson ideó un plan y este plan es el siguiente. Le dijo a todos sus acólitos que tenían que seguir matando de la misma forma que lo habían hecho con Hitman. Quiero decir, matar y luego escribir en las paredes cosas con la sangre de los asesinados en este caso. ¿Por qué? Porque si Bobby estaba en la cárcel no podía seguir matando. Así la policía descubriría que él no era el asesino y lo dejaría en libertad. Y entre esto que os acabo de contar y los delirios de Manson por comenzar la Guerra Santa de Helter Skelter, comenzó a pensar que tenía que hacer algo que iniciara justamente esta Guerra Santa. Y fue entonces cuando se volvió a acordar del productor Terry Melcher, de todos los feos que él le había hecho y de la casa que él tenía en Cielo Drive. Se acordó que la última vez que fue a esa casa, quien le abrió la puerta pues era otra familia adinerada, pero que también eran unos blanquitos, porque es que claro, o sea, es que lo fuerte de esto es que él como que odiaba a la gente negra, pero en el fondo pensaba que la gente blanca adinerada también eran malos. Y es que Charles Manson tenía un pensamiento recurrente. Si él hubiera conseguido su objetivo, entraría en casa de los ricos en forma de disco, en forma de canción. Pero como no le querían hacer caso, entraría en forma de cuchillo. Sería entonces cuando en la mañana del 8 de agosto de 1969 Manson, completamente desquiciado, ordena a Susan Atkins, a Linda Kasabian y a Patricia Krenwinkel que asaltaran la casa de Cielo Drive y dijo textualmente: acabar con ellos de la manera más horripilante posible. Aquí tengo que hacer un alto en el camino y este trocito lo estoy grabando en postproducción para deciros que Manson también mandó a Tex Watson, o sea, a su mano derecha, que también formaba parte de esta secta, a destrozar, a destruir y a matar a todas las personas que vivían en Cielo Drive, en la casa de Cielo Drive. Se llevaría a cabo, por cierto, la noche del 9 de agosto de 1969. Sharon Tate estaba en un avanzado estado de gestación. Ese día su hermana le había dicho si podía pasar la noche con ella, pero Sharon le dijo que no se encontraba bien, que se sentía muy pesada por el embarazo. Finalmente, esa noche Tate estaba aburrida y decidió llamar a un amigo suyo, Jay Sebring. Este hombre era el peluquero de las estrellas. Cabe aclarar que Polanski no estaba en casa, él estaba en Londres filmando su película, pero él permitió que mientras él estaba en Londres se instalara uno de sus mejores amigos, quien era Frykowski, y también su novia, Abigail Folger, quien era una heredera bastante importante de la industria del café. Con esto tenemos que esta noche en la casa había 4 personas. Sharon Tate, embarazadísima, con su prácticamente mejor amigo, Jay Sebring, quien era el peluquero de las estrellas. Luego estaba Frykowski, el mejor amigo prácticamente de Polanski, y su novia, Abigail Folger. Polanski, por su parte, pretendía volver, entre
entre el 12 y el 13 de agosto porque era el día en el que Sharon se acercaba más a la fecha prevista de parto. Hay mucha gente que piensa que esa noche en la casa de Cielo Drive hubo una fiesta y eso no es cierto. Lo que pasó es que a las 7:30 de la noche, los cuatro se fueron a cenar a un restaurante mexicano que estaba en Beverly Boulevard. Una vez ya estaban instalados en casa, los acólitos de Manson cortaron la línea telefónica. En este preciso momento, cuando los homicidas estaban entrando en la casa de Cielo Drive, el destino quiso que Steven Parent, un chico de 18 años, quien era amigo del conserje de la casa de Cielo Drive, o sea, os he dicho antes que la casa tenía una mini casita donde estaba viviendo el conserje, pues este chico, Steve Parents, estaba en la finca de Cielo Drive simplemente visitando a su amigo. Salió en este preciso momento cuando se encuentra de frente con Tex, con Watson, y este pues lo mató de 4 balazos en el pecho. En un primer momento podrías pensar que las personas que estaban viviendo dentro de esa casa se enteraron de esos disparos, pero no, nadie se enteró de nada. Así que Watson, o sea Tex, entró de repente en la casa encontrándose a Frykowski, el mejor amigo de Polanski, durmiendo en el salón. En ese momento le dijo: soy el diablo y he venido a hacer la obra del diablo. Frykowski en un momento logró liberarse y después de un violento forcejeo llegó al porche, donde Tex lo mató. Lo mató de una forma horrible. Resulta que Tex acabó rompiendo la base de su pistola de los golpes que le dio en la cabeza a Frykowski y después volvió para apuñalarlo 51 veces. Mientras esto estaba pasando, que probablemente en este momento tenía que haber muchos gritos en esa casa, Susan subió a las escaleras y se encontró a Sharon embarazadísima, a Abigail y a Jay Sebring. Los tres tenían que estar completamente aterrorizados. Pero es que después de eso vino Tex, que hay que recordar que Tex acababa de asesinar de una forma atroz a Frykowski de 51 puñaladas, así que probablemente estaba completamente lleno de sangre. Lo que hicieron los dos, o sea, Susan y Tex, fue con la cuerda que llevaba el chico, Tex, atar los cuellos de los tres, de Sharon, de Abigail y de Jay Sebring, y los ató a una viga que había en el techo. O sea, me parece de una salvajada tan fuerte. Abigail consiguió escapar de la cuerda que le habían atado al cuello, que a su vez estaba atada a Jay Sebring y a Sharon Tate. Corrió con todas sus fuerzas para intentar salir de la finca, pero le fue imposible. Patricia la encontró y finalizó el trabajo en el porche. Para este momento solo quedaba 2 supervivientes en la casa: Sharon Tate, embarazadísima, como ya os he dicho, y Sebring. Tex decide disparar a Sebring en el estómago y él, como te puedes imaginar, estaba agonizando, pero aún todavía seguía vivo. Después de este primer disparo, Tex comenzó a apuñalar a Sebring hasta que este dejó de emitir sonido. Y por último solo quedaba Sharon Tate, de 26 años. Ella no suplicaba por su vida, sino por su bebé no nacido. Pero esto, como te puedes imaginar, no sirvió de nada. Susan Atkins la apuñaló 16 veces. Después de eso, con la sangre al parecer de Sharon Tate, pintaron en la pared la palabra pigs. Los cuerpos de estas 4 personas más el bebé no nato de Sharon Tate fueron encontrados a la mañana siguiente por la limpiadora del hogar de la casa de Cielo Drive. Enseguida llegó la policía y la imagen que se encontraron fue algo completamente dantesca, entre otras cosas porque cuando tú llegabas a esa finca, cuando tú llegabas a la casa de Cielo Drive, lo primero que veías era el cuerpo de Frykowski debajo de una auténtica piscina de sangre. Después de esa carnicería, los acólitos de Manson fueron corriendo a verle, a contarle qué es lo que habían hecho. Pero Manson se enfadó con ellos porque les dijo que seguramente habían hecho mucho ruido. Al día siguiente, sedientos de sangre, volvieron a atacar, esta vez en el 3301 de Waverly Drive, la casa de Leno LaBianca, quien era el ejecutivo de un supermercado, y de Rosemary, quien era su mujer. Estos señores, o sea, el matrimonio LaBianca, eran personas que es que no tenían nada que ver con Charles Manson, que simplemente Charles Manson sabía que ellos
tenían un poco de dinero, que les iba bien las cosas y ya está. No se había metido en ningún tipo de problema. Charles Manson con sus acólitos se colaron pues en su casa y cosieron a balazos a Leno LaBianca y le dieron 41 puñaladas al cuerpo de Rosemary. Después de esto, cuando se aseguraron que el matrimonio LaBianca ya no tenía vida, con un cuchillo marcaron en el pecho del hombre la palabra guerra y con la sangre de ellos escribieron muerte a los cerdos en la pared. Cabe aclarar que en este último asesinato Manson ató las manos de Rosemary. Esa fue la única cosa que hizo él. Parece que él nunca asesinó a nadie. Después de eso, tanto Manson como sus acólitos regresaron al rancho para ver si pasaba algo, para ver si comenzaba el Helter Skelter. Pero oh sorpresa, no pasaba nada. Mientras tanto, en California estaban completamente desquiciados por la oleada de violencia que estaba ocurriendo. La venta de armas se disparó a un 300%. Por otro lado, Terry Melcher tuvo que ingresarse en un centro psiquiátrico. Él todavía no se había enterado de lo que había sucedido. Es que esto es súper perturbador. Manson mandó a varios de sus acólitos a la casa que tenía Terry Melcher en Malibú. O sea, la acabaron encontrando y se colaron dentro de la casa cuando Terry Melcher no estaba en ella. Estaría trabajando, lo que sea. Y estos acólitos cambiaron los muebles de sitio para que cuando Terry Melcher regresara a casa supiera que eso era un mensaje, claramente. Así que el pobre de Terry Melcher se quedó completamente desquiciado para el resto de su vida. Además de eso, cuando la policía llegó a la casa de Cielo Drive y se dio cuenta de los asesinatos, de los brutales asesinatos, avisaron al segundo, a Polanski, al marido de Sharon Tate. Polanski siempre ha sido una persona que ha sido muy juzgada en Estados Unidos y siempre se le ha culpabilizado de lo que le pasó a su mujer porque la dejó sola durante mucho tiempo. Además, se descubrió drogas en la casa de Cielo Drive, aunque no era nada nuevo porque en aquellos años prácticamente todo el mundo consumía. Meses más tarde, Susan Atkins fue detenida por un delito menor. Y cuando estaba en la cárcel se comenzó a jactar de la orgía de sangre de aquella noche con Sharon Tate y sus amigos. Esto hizo que centraran la investigación en Manson y en su familia. Manson fue condenado a muerte por instigador. El juicio fue todo un cuadro. Resulta que la gente, bueno, mejor dicho, las mujeres iban al juicio vestidas con sus mejores galas para decir que estaban completamente enamoradas de Manson. Bueno, la cosa es que Manson fue condenado a pena de muerte por instigador porque él no mató a nadie. Pero en 1972 la sentencia fue reducida a prisión perpetua porque la Corte Suprema anuló la pena capital en ese mismo año. Leslie Van Houten, que creyó ver en Manson a Jesucristo, cumple condena perpetua. Susan Atkins, quien confesó haber matado a Sharon Tate, estaba cumpliendo cadena perpetua y murió en 2009 con 61 años en la cárcel. Ella, por cierto, en el juicio contra Manson, dijo, riéndose al jurado, que mejor cerraran las puertas y que cuidaran bien a sus hijos, amenazando a la gente. O sea, esta tía es súper chunga. Patricia Krenwinkel, al parecer, tiene ya la libertad condicional y ella dice estar completamente arrepentida. Tex Watson fue condenado a pena capital y el caso de Linda Kasabian fue súper importante porque ella logró conseguir la inmunidad pues contando cosas del clan Manson. O sea, ella a día de hoy tiene 4 hijos y no ha pisado prácticamente la cárcel porque ella ha contado muchas de las cosas de las cuales te estoy contando ahora. Ella contó que el día de los asesinatos de Cielo Drive, ella estaba en el coche esperando porque, como os he dicho, ella era la única que conducía. Y que, sentada en el coche, vio como Frykowski estaba intentando huir de la casa y Tex lo remató. Y en ese preciso instante, Frykowski le miró a los ojos y ella fue consciente de la gravedad del asunto. Referente a Charles Manson, él acabó muriendo en el hospital de la localidad de Bakersfield. Vivió en la misma celda durante 46 años y solamente la
abandonaba, o sea, solamente salía de esta celda por unos minutos para buscar unas patatas fritas y unas chocolatinas de máquina. Él se supone que no mató a nadie, que solamente instigó. Y esto es lo fuerte, porque aquí estamos hablando de sectas. Lo fuerte es que él, con su don de palabra y su poder de convicción, hizo que todos los demás asistieran por él, a pesar de que él no se libró de la condena. Resulta que en los últimos años, él abrazó la causa verde, decía que quería defender el planeta. Juraba que vivía en el inframundo y cada 2 por 3 recibía cartas de sus admiradoras. O sea, es muy fuerte. A día de hoy todavía se venden por más de $750 las chocolatinas que, los envoltorios de las chocolatinas que él comía y el papel higiénico usado de este hombre. Y así hemos terminado el caso de la familia Manson. O sea, puedo decir, sin que se me malinterprete evidentemente, que es una de mis sectas favoritas. Quiero decir, entre 1000 millones de comillas, lo que sucedió es fortísimo y os puedo asegurar que os he contado en referente a los aspectos la forma más light de lo que se puede contar esto, ¿no? O sea, quiero decir, podéis buscar fotos para los más morbosos, pero de verdad que fue algo muy, muy, muy bestia. Aún así, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cómo una persona puede convencer a otras para que hagan este tipo de cosas por él? Porque al final todo esto era un delirio de grandeza para él convertirse en un cantante. Él al final estaba frustrado, él quería ser cantante, él quería triunfar y no podía. ¿Y qué hizo? Bueno, vale, pues me voy a inventar una guerra santa y vamos a matar aquí a todo el mundo. En fin, espero que os haya gustado, me encantaría leer por redes sociales que es así y pues nos vemos en el siguiente episodio.